¿Está todo bien? Si se me escucha, si se me ve. Todo bien, doctor. Buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, colegas? Muy bien, queridos amigos, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles por la concurrencia. Yo sé que siempre es un poco difícil, sacrificar algunos fines de semana eh, y hablar muchas veces en cosas muy abstractas, ¿no? Pero lo vamos a tratar de hacer muy didáctico porque creo yo que en esencia no hay charlas magistrales en sí, sino creo que, que el conocimiento siempre se lo va construyendo de una manera muy dialógica y dialéctica, ¿no? Entonces, con base en también sus experiencias y mi experiencia y en las cosas que he podido aprender en otros lados, vamos a tratar de construir un concepto base, especialmente que sea útil, ¿no? Para entender porque muchas veces tiende a ser un concepto bastante abstracto. Agradecer en esta instancia también a la Universidad de San Francisco de Asís, porque igual me brinda las puertas en esta oportunidad para este posgrado. Ya son varias universidades con las que estoy trabajando y la verdad es un placer, ¿no? Que otorguen este tipo de espacios de debate donde nosotros podamos hablar de distintos tipos de cuestiones que en la administración de la justicia creo que son necesarias, muy necesarias ponerles nombre y apellido, ¿no? Muy bien, bueno, ya han tenido una breve referencia a lo que es mi persona. Pero bueno, yo les cuento un poco más o menos cuál es mi experiencia con la argumentación jurídica, con la interpretación, porque es la línea del derecho que más tiendo a investigar junto a derecho constitucional, todo lo que implica argumentación y todo lo que implica interpretación, porque justamente en el segundo máster que tuve la oportunidad de hacerlo y en el cual estoy iniciando actualmente mi doctorado, que es con el Instituto Tarello con la Universidad de Génova, me encontré con personas como Ricardo Guastini, Pierluigi Chiassone, Robert Alexi, Matías Clat, también José Luis Moreso, Manuel Atienza, todos los que en algún momento han iniciado líneas investigativas en lo que es la argumentación y la interpretación, ¿no? Es por eso bueno, mis líneas investigativas tienden a ser sobre ese tipo de temática, porque a mi entender es un campo demasiado vasto, demasiado grande, y justamente es la práctica lo que permite no establecer un concepto fijo ni un concepto base más allá de lo objetivamente aproximados que podamos estar o llegar, ¿no? Esto ha significado, obviamente, una confrontación de la teoría con lo que es la práctica. En Bolivia tiene otro tipo de manera de verse la argumentación y la interpretación jurídica que es pero muy interesante. Y a eso, obviamente, criterios que creo yo, por ejemplo, que el que mayor se maneja a nivel global, ¿no? Desde la Corte Interamericana hasta lo que implica las construcciones de los precedentes, mucho es de lo que hace y dice Luigi Ferrajoli, de lo que Working también en su momento plasmó una teoría interpretativa, y Robert Alexi con su famosa proporcionalidad, ¿no? Eh, Muchos de los sistemas occidentales se han basado en este tipo de ideas, muchas veces mal entendidas, en un 80-90% creo que hemos entendido mal muchos de estos tipos de conceptos, y no sé si se lo ha hecho adrede o si se lo ha hecho simplemente porque nos faltan las herramientas epistémicas. Eso es una investigación que queda todavía en deuda, pero si ustedes ven jurisprudencia de la Corte Interamericana, jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, van a ver que todo el rato y es constante la construcción de conceptos abstractos mediante estos autores, ¿no? Pero bueno, esto vamos a entrar a detalle. Esto es un poco de la experiencia que yo les puedo plasmar, ¿no? Como profesional que he estado interesado hasta antes de realizar, claro, este segundo máster en Italia, pues yo siempre he tenido la duda de cómo se entiende el derecho, ¿no? Y creo que una de las maneras en las cuales nosotros plasmamos cómo entendemos el derecho es justamente a través de las herramientas argumentativas. Ese tipo de cuestionantes me han llevado a otros territorios y es donde me he dado cuenta que más allá de intentar descifrar, creo que lo que hacemos es intentar aplicar muchos de este tipo de conceptos y ahí creo que es donde nace todo nuestro sistema interpretativo y argumentativo, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver meridianamente lo que básicamente implica las fundamentaciones teóricas. Mi afán no es darles conceptos como tal para que ustedes se lo aprendan. Creo yo que con la inteligencia artificial y todo lo que significa el Internet en la actualidad, es mucho más sencillo tener acceso a este tipo de conceptos bastante abstractos. Mi idea es explicar, es descifrar, es discernir este tipo de elementos constitutivos detrás de tipo de cada concepto,
porque también tienen que ustedes que tener en cuenta que la idea de entender el derecho es una cuestión ideológica. Y con base en esa cuestión ideológica es que la argumentación también tiene una trascendencia ideológica. Lo mismo pasa con la cuestión interpretativa, ¿no? Y ahí vamos a empezar a discernir entre lo que es una interpretación cognitiva versus una interpretación no cognitiva, por ejemplo, que nuestra jurisprudencia, por ejemplo, es algo que se lo ha estado aplicando de una manera muy artesanal, por así decirlo, pero que se lo ha estado aplicando. No es algo que debamos extrañarnos, que muchas veces sentencias mismas del Tribunal Constitucional, por ejemplo, traten de ser bastante teóricas para otorgar un cierto tipo de respuestas o no. Bueno o malo es un juicio que lo vamos a tratar de responder al final del diplomado. Aquí quiero evitar cualquier tipo de sesgo de confirmación previamente a entrar a discernir cualquier tipo de detalle, por lo que mi labor en una primera instancia va a ser netamente descriptiva, es decir, mostrarles más o menos el panorama donde la teoría argumentativa como bolivianos todavía la estamos construyendo, todavía la estamos creando, más allá de lo que diga Juancito Pérez y Pepito Suárez, la idea es entender cómo es que nosotros vamos creando precedentes, vamos creando jurisprudencia que en la actualidad es una de las primordiales fuentes del derecho. Hasta antes de esta invasión, por así decirlo, del neoconstitucionalismo, lo voy a poner muy entre comillas porque es algo que no estoy de acuerdo en su definición y creo que la sentencia 112 quebrado 2012 del Tribunal Constitucional ha incurrido en un tremendo error al tratar de descifrar nuestro constitucionalismo como neoconstitucionalismo, pero podemos hablar de un fenómeno donde el estado argumentativo tiende a ser mucho más fuerte que en otro tipo de estados como el legislativo. Y esto tiene su explicación a través del desarrollo mismo de los derechos, ¿no? Toda la idea de los derechos humanos, por ejemplo, es una cuestión ideológica que ha sido inmersa en los sistemas de administración de justicia. Esto ha significado, por ejemplo, tomarle con mucha mayor importancia y mayor seriedad lo que implicaban los derechos fundamentales y los derechos humanos, que no son lo mismo. Y esto ha significado que al Estado le impongamos la carga de que tú puedes restringir cualquier tipo de derecho, porque en realidad eso es un pacto contractual, es decir, nosotros cuando no estamos inmersos en nuestra constitución política del Estado, bueno, conllevamos esta cuestión teórica contractualista, es decir, de John Locke, de Rousseau, ustedes saben la ilustración francesa, pero se plasma justamente cuando nosotros le otorgamos este tipo de capacidad al Estado, este tipo de monopolio de la coacción, para que pueda restringir los derechos. Siempre y cuando, y aquí viene el condicionante, y es por eso que muchos dicen que la teoría general del derecho ha evolucionado a una teoría argumentativa del Estado, siempre y cuando el Estado pueda fundamentar y motivar la decisión de la restricción. Una restricción, por ejemplo, de la libertad, como ha pasado en la época del COVID, una restricción a través del derecho penal, que tiene una esencia y un fundamento incluso hasta democrático, van a ser válidos, van a ser constitucional, siempre y cuando el Estado pueda argumentar y pueda motivar. Y ahí es donde se rompe, a mi entender, aunque algunos autores señalan que estamos en un quinto estado de la teoría de la argumentación, que es justamente a donde estamos llegando, donde se rompe esta hegemonía de la teoría general del derecho y aparece la teoría de la argumentación del derecho y todo lo que implica de la teoría argumentativa del derecho. Por lo tanto, hay que quitarnos la idea de que estudiar una teoría de la argumentación es simplemente estudiar cómo decir las cosas. Cuando nosotros estamos intentando estudiar la teoría de la argumentación, lo que vamos a hacer es tratar de descifrar el estado argumentativo. ¿Cómo es que nosotros podemos explicar la fuerza del Estado, el poder del Estado, a partir de la argumentación? ¿Y quiénes son los agentes que tienen que otorgar ese tipo de argumentación? Pues todo tipo de autoridad administrativa o judicial. La teoría argumentativa no solamente se basa en cuestiones netamente judiciales, ¿no? Ustedes conocen que existen líneas, por ejemplo, en torno a resoluciones administrativas y que básicamente tendrían o tienden a tener cierto tipo de elementos constitutivos muy básicos, muy nucleares. Entonces, es inmenso empezar a estudiar una teoría argumentativa, pero hay que ponernos también y tenemos que tener la capacidad material de aterrizar en cuestiones muy pragmáticas, muy materiales, prácticas en la cual nosotros podamos identificar y al mismo tiempo podamos solicitar, podamos incluso denunciar cierto tipo de motivación o fundamentación y los elementos constitutivos que tiene, ¿no?
Obviamente, también tenemos el otro lado de la cara de la moneda, ¿no? Es decir, también una exacerbación, por ejemplo, al menos de lo que implica el debido proceso. Si ustedes saben saben en los elementos constitutivos de fundamentación, motivación y congruencia interna, externa y todo lo que implica la valoración probatoria, por ejemplo, también es parte del otro lado de cómo no lo hemos entendido, ¿no? Dentro de las, no sé, de 100 amparos que llegan al Tribunal Constitucional, por ejemplo, esto en la experiencia, 80% tienen que ver con debido proceso, fundamentación y motivación. Y sé que en la cuestión práctica muchas veces eso se ha resumido en simplemente explicar el punto 1, el punto 2 y el punto 3, más allá de lo que significa el fallo de fondo, ¿no? Bueno, entonces son muchas las cuestiones. Enseguida vamos a entrar a hablar de cuál más o menos son las disciplinas que tratan de explicar una teoría argumentativa. Si bien nuestra tradición jurídica occidental y especialmente la boliviana mira mucho lo que dice y lo que hace Manuel Atienza con su escuela alicantina, no obstante, yo pertenezco a otra escuela, yo pertenezco a los genoveses. Pierluigi Chiassone me parece que es uno de los más grandes en torno a lo que es interpretación y argumentación, y justamente estos últimos meses ha sacado su librito Argumentación Constitucional, que está muy bonito, que lo sugiero verlo, ¿no? Pero que significa una idea aproximada de lo que nosotros podemos entender. Eh, las apreciaciones que siempre trato de, al menos de iniciar, ¿no? Es uno, no pelearnos con la teoría, es decir, siento y entiendo que muchas veces entramos en esa falsa dicotomía que a mi entender es una falacia de que la teoría estaría peleada con la práctica, ¿no? Y creo mucho que eso ha hecho mucho daño, uno en la teoría, porque muy poca teoría se hace en Bolivia y lo que se intenta hacer en teoría no es teoría, es más bien dogma. Y segundo, que en la cuestión práctica tendemos a repetir cuestiones que muchas veces la teoría nos viene previniendo que no lo hagamos. Y cuando llegamos al momento, y este es el más claro ejemplo, por ejemplo, en las elecciones judiciales, si creo yo, si hubiese tenido un debate serio en torno a lo que es el control de constitucionalidad, al menos advertidos hubiésemos estado. Pero, por ejemplo, hemos llegado a un punto de quiebre donde hemos tenido que sacar como sea ese proceso, pero con muchos peros. Y creo yo que la teoría sirve para eso, sirve justamente para tratar de una economía de la mente, tratar de establecer cierto tipo de caminos donde no podríamos o donde no tendríamos que llegar, ¿no? Entonces, vamos a salir también de esa falsa dicotomía. Yo en cada curso que he dado siempre me choco con esa falsa dicotomía de una cosa es teoría y una cosa es práctica. Creo que las dos van de la mano y la experiencia, tanto teórica como práctica, me la ha enseñado. Y muchas veces la teoría sirve como herramienta, ¿no? Siempre lo tenemos que utilizar nosotros como un medio, lo tenemos que utilizar como una cajita de herramientas donde si necesitamos este concepto lo sabemos, si necesitamos el otro lo sabemos, y si necesitamos decir que la autoridad judicial se ha equivocado en ciertas cosas, también tendremos la capacidad de poder identificar los errores. Porque esa es una de las cuestiones claves, creo yo, cuando somos abogados, porque la idea es argumentar. Se supone que nosotros los abogados somos profesionales argumentando. Somos profesionales argumentando de una manera escrita o de una manera oral. Y ese es el trabajo, creo yo, también del abogado, ¿no? Otorgar cierto tipo de objetividad al momento de la defensa en torno a los argumentos. No una simple opinión, y vamos a ver cuál es la diferencia de la opinión. Muy bien, esto es una base introductoria a lo que más o menos quiero plantear cierto tipo de reflexiones, esto más que todo para que entendamos a dónde estamos llegando, para que entendamos de dónde estamos partiendo, porque tiende a ser muy abstracto, por ejemplo, basar un criterio argumentativo en simplemente lógica racional, que generalmente una escuela lo hace a partir de lo que implica la subsunción y la lógica incluyente, excluyente, etcétera. Pero creo que no es la idea del diplomado. Del diplomado es otorgar este tipo de herramientas, de identificar qué tipo de argumentos se pueden encontrar en las sentencias, qué tipo de falacias, cómo puedo identificar la falacia y cómo está conformado un argumento en sí, a partir de premisas, qué tipo de premisas, si las premisas tienden a ser verificables o no verificables, si el argumento en su forma es válido o no válido, y si es válido, qué tipo de consecuencias tiene, y si es inválido, qué tipo de consecuencias no tiene. Esto es algo que se lo hace en la práctica, pero no se le pone ese tipo de nombre y apellido. Muchas veces tendemos a argumentar porque tendemos
pensamos que tenemos la razón, pero muchas veces no es suficiente, ¿no? Las preguntas generalmente las dejo para el final de la clase por una cuestión pedagógica. No obstante, siempre estoy pendiente al chat para que ustedes puedan hablar o decir o comentar, como les decía, que me gustaría que también participen porque para mí es importante el debate, para mí es importante la construcción a partir también de sus experiencias o de qué es lo que esperan a partir de lo que se debe entender por un criterio de argumento. ¿No? Entonces también me ayuda mucho ese tipo de retroalimentación porque la idea también, como les decía, es una cuestión deliberativa, de construcción en sí. Y al mismo tiempo, vamos a hacer un pequeño paréntesis, por así decirlo, para hablar una arista que es parte de la teoría argumentativa, como es la cuestión democrática, pero entendida realmente en los términos que debe entenderse, ¿ok? Esto es básicamente de cómo nosotros construimos y todavía estamos construyendo este aparato del Estado constitucional desde el 2009 para adelante se nos ha otorgado a partir de una constitución, ¿no? Que tiene muchos errores, tiene bastantes errores y nosotros vamos a entender por qué, pero también tiene cierto tipo de aciertos que han ido en la práctica funcionando, de una u otra manera han ido funcionando. Y la idea es justamente otorgar ese tipo de claridad y ver también qué otro tipo de dudas. También otro de los puntos que a mí me gustaría otorgarles es aprender a dudar de muchas cosas que nos dicen en la facultad, de muchas cosas que dicen los tribunales de cierre. Hay una frase que me gusta, que está en inglés, que dice stupid but constitutional, estúpido pero constitucional. Y creo muchas veces que en eso incurren los tribunales de cierre, pero vamos a ver por qué. Tampoco es decirlo por decirlo, ¿no? Pero esto también acompaña una doctrina muy interesante que es la doctrina Julia Roberts. Para los que conocen a Julia Roberts, es una actriz que en una película que se llama El Informe Pelícano, ella defendía un punto de opinión con unos argumentos bastante sólidos y el profesor quiso rebatir ese argumento diciendo, pues la corte dijo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Y ella simplemente dijo algo maravilloso, dijo, pues la corte se equivoca. Y en eso se basa el razonamiento, en tratar de buscar ese tipo de debilidades en los argumentos. Pero para buscar ese tipo de debilidades en los argumentos, tenemos que nosotros entender que es un argumento. ¿Y de dónde proviene toda esta vasta cuestión? ¿Por qué hay tantos cursos de argumentación? ¿Por qué hay tantos cursos de interpretación? Es justamente porque todavía no le hemos llegado a entender. Y me incluyo dentro de ese camino que todavía seguimos construyendo en la manera de cómo desarrollamos una teoría argumentativa. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, voy a compartir las diapositivas que les tengo preparada para hoy. Con esto vamos a empezar. La idea, como les decía, es también sembrar dudas en ustedes para que esto pueda, pues, también ser parte de, creo yo que mucho de la construcción misma que se hace en el desarrollo de los sistemas jurídicos, pues siempre empiezan por las dudas y después, no, al revés, bueno, aquí en Bolivia empezamos por las certezas y después vienen las dudas de por qué hemos dicho o por qué hemos aludido cierto tipo de cuestiones. Forma parte de nuestra práctica judicial, ¿no? Y es por eso que también tiene sus particularidades, todo lo que implica la práctica judicial, pero forma parte también de ese reto, creo yo, de poder entender qué implica una teoría argumentativa jurídica. Muy bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos? ¿No? Aquí, por ejemplo, yo he iniciado con una idea de entender que, bueno, teoría es una cosa, dogma es otra cosa, ciencia es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de teoría y por qué yo soy también un fuerte crítico de a qué es lo que le llamamos teoría, es porque pues en mi rol de tutor, de asesor de tesis, he visto más o menos las cuestiones metodológicas en las que generalmente las maestrías, incluso los doctorados, tienden o tratan de sacar cierto tipo de producto, entiéndase la tesis, ¿no? En muchas universidades he visto que se pasa por un infierno metodológico, en otro tipo de universidades son mucho más relajadas, pero creo que todavía no le hemos llegado al punto específico y exacto de a qué le podemos llamar teoría y a qué no le podemos llamar teoría. Un simple, una simple descripción conceptual, creo yo, que no podríamos llamarle una teoría sin todo el rigor científico metodológico por detrás. En cambio, el dogma, creo yo que ese tipo de desarrollo que actualmente podemos observar en libros nacionales, donde tratan de identificar un concepto, tratan de identificar qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo y qué es lo que dice el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Respecto, qué sé yo, una acción de reivindicación posesoria y a partir de eso
me sacan el esqueleto, ¿no? Y a eso generalmente se le llama dogma, ¿no? Y por último, la ciencia, que es ese distanciamiento del entorno nacional que se tiene para justamente ser críticos en la construcción de los sistemas y estructuras de pensamiento jurídico que se tienen a partir de cierto tipo de criterios, ¿no? Constituciones, códigos, etcétera, pero de una manera externa, ¿no? La idea mucho hace entre lo que podría ser ciencia o lo que no podría ser ciencia o lo que podría ser dogma. Creo que todavía estamos en la etapa del dogma. Hay muy buenos libros, pero creo que no pasan del dogma, ¿no? La idea de otorgar fundamentos teóricos de la argumentación jurídica no es otorgar un simple criterio conceptual. No es decir, porque si así fuera, creo yo que esto lo podríamos terminar en 15 minutos, ¿no? Y creo, a mi entender, que la inteligencia artificial haría un mejor trabajo que mi persona. Ustedes ponen que es una teoría de argumentación y les pueden decir 20 autores con 20 referencias y creo que mi trabajo ahí saldría sobrando. Pero la idea es entender más o menos por qué o no hemos adoptado criterios como los que actualmente hemos adoptado. Y aquí hago en esencia mucho énfasis, por ejemplo, en la idea de la interpretación principalista, ¿ok? Y vamos a ir dando conceptos en primer momento sueltos para que me entiendan al menos desde dónde estamos partiendo. Si nosotros entendemos, por ejemplo, que toda nuestra práctica argumentativa en la actualidad está basada en una cuestión de derechos y principios y valores, que es lo que la Constitución nos da, tenemos que entender cómo es que nosotros asumimos ese tipo de criterios y ese tipo de conceptos como herramientas argumentativas. Creo yo que todavía no hemos llegado, por ejemplo, a discernir muy bien qué es principio, qué es valor, qué es qué es cuestión ética, qué es cuestión moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo yo que muchos de los principios están siendo manejados muchas veces de una manera correcta como de una manera incorrecta. Pero toda esta trascendencia tenemos que nosotros ubicarnos a partir después de las dos guerras mundiales. Y más o menos les doy un breve contexto de por qué nosotros en la actualidad argumentamos como argumentamos. ¿Por qué metemos principios? ¿Por qué metemos valores? ¿Por qué metemos el summa camaña, el principio del vivir bien, el principio de seguridad jurídica, etcétera? ¿De dónde viene a aceptar esta cuestión principalista? Y luego bastante corto, ¿no? Antes de las dos guerras mundiales, obviamente, voy a partir del medio, por así decirlo, encontramos esta escuela textualista, esta escuela exegética, muchos le llaman, que se la confunde con el formalismo de la actualidad. Y ahí, por ejemplo, yo encuentro una falacia enorme cuando alguien trata de otorgar un criterio antiformalista, es decir, señor juez, usted me tiene que hacer caso porque ya no estamos en una época formalista. A mi entender, eso es una falacia porque el formalismo procede y va hacia otro lado, y la escuela exegética, sí, just textualista, sí procede a partir de ese criterio. Pero bueno, se cuecen habas en todos lados. Pero a mi entender, después, bueno, antes de las guerras mundiales, con todo lo que ha venido, con este oleaje que se ha habido de la textualización de todos los códigos, ¿no? De la codificación, como así se le llaman, después de, incluso con Napoleón, ha implicado como en la actualidad nosotros estamos viviendo este oleaje del constitucionalismo, en su entonces ha significado el oleaje del textualismo, ¿no? Y ha significado, obviamente, un cierto tipo de confrontación de poder político, porque estábamos hablando de que el legislativo tenía mayor preponderancia versus el judicial. Y mucho de esto se resume en la premisa de el juez es la boca de la ley, o la bouche de la loi, como se decía en francés. Básicamente era una imposición legislativa al juez, ¿no? Y esto también tiene su historia. No vamos a entrar a esa historia que es bastante interesante, incluso con los estadounidenses, de cómo se ha dado el judicial review y todo el control judicial de las decisiones, porque también no es una, y esto es algo que también quiero que entendamos todos, que cuando muchas veces se hablan de conceptos, cuando muchas veces se dicen momentos históricos, hay toda una tradición histórica por detrás, como en la actualidad está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, este textualismo sí era un estado legislativo puro, es decir, al juez se le otorgaba el rol de que su interpretación y su argumentación tendría que estar basada sí o sí en cuestiones que estaban dentro del código. Te daban un libro y te decían, no existe vacío legal, no existe vacío normativo, todo lo que vos vas a encontrar afuera del mundo tiene y está inmerso en este pequeño código. Obviamente es una cuestión exagética, just paleopositivista le podemos llamar,
por una cuestión positivista antigua, pero donde no había un discernimiento a discreción, ¿no? No existía ese tipo de discrecionalidad de parte del juez. Es más, era una afrenta que el juez vaya en contra del legislativo en sí, aspecto que ustedes van a poder darse cuenta que ha cambiado totalmente en la actualidad. Pero bueno, después del textualismo proviene bueno, cierto tipo de esencia social, por así decirlo, a partir de las constituciones de Querétaro y especialmente la de Weimar, pero donde se da el cambio radical y donde empezamos a poner el ojo en torno a lo que significarían los derechos son después de las dos guerras mundiales. Las posguerras mundiales han implicado un cambio sustancial de 180 grados de cómo nosotros entendíamos y esa relación que se tenía con el derecho. Si pueden ver los juicios de Nuremberg, que son dos películas preciosas, véanlas, porque una parte de la defensa, por ejemplo, muestra cómo es que estaba arraigada la idea de la administración de justicia en la letra muerta. Porque una de las defensas, de los juicios de Nuremberg es que ellos no hacían nada fuera de la ley. Todo lo que implicaba los campos de concentración, lo que implicaba, bueno, ese tipo de actos de lesa humanidad, todo estaba de acuerdo a lo que decía la norma. Y la premisa se lo daba, ¿no? Si a mí me van a castigar por ir contra la norma, no hay cabedero lógico que yo, al cumplir la norma, realmente sea sancionado. Ahí aparecen escuelas, bueno, reaparecen en todo caso, porque los jus naturalistas que estaban bien escondiditos por ahí, vuelven a renacer con un jus moralismo bastante fuerte, por así decirlo, y te decían que todo derecho extremadamente injusto no es derecho. ¿Esto qué ha significado? Ha significado bueno, la aceptación de una corrección moral del derecho. Y ahí es donde se han dividido las dos grandes escuelas que en la actualidad creo yo que siguen todavía disputándose en distinto tipo de áreas. Si muy bien en el área de interpretación y argumentación se han peleado, ahora se están peleando, por ejemplo, en el área de argumentación de hecho, por ejemplo, en las cuestiones epistémicas, ¿no? Y se andan peleando en el control constitucional también se están peleando ahí, que son los jus naturalistas versus los jus positivistas. Y una de las grandes diferencias que hace que también se implica una cuestión argumentativa. Por ejemplo, Robert Alexi es moralista. Entonces, toda su ideología, toda su construcción teórica de argumentación tiene que ver con una pretensión de corrección moral del derecho. Esto significa una discusión de qué es lo que nosotros entendemos por corrección, entendemos por moral y sobre todo entendemos por justicia. Porque ahí te dice, no, no todo, bueno, y parte con Radbruch, todo te otorga esta premisa después de las dos posguerras mundiales es Gustav Radbruch, y es donde se agarra Alexi y te dice, no, bueno, miren lo que ha pasado con todo lo que ha implicado las guerras mundiales y los juicios de Nuremberg, todos se basaban en la premisa de que tenían que obedecer la norma y que si obedecieron la norma, pues básicamente no estaban yendo y no merecían ningún tipo de sanción, que básicamente tiene una forma lógica, ¿no? Eh, pero a partir de ese entonces, creo yo, aparecen las ideologías, ¿no? Jus moralistas, jus positivistas, y especialmente una ideología que nos ha llegado hasta el día de hoy y que ha embadurnado, por así decirlo, de ese criterio axiológico a todas las constituciones de Occidente, que son los derechos humanos. Después de las dos posguerras mundiales, esta ideología de los derechos humanos empieza a desarrollarse con una mayor fuerza, acompañado, claro está, de todo lo que implicaba ese pasado nefasto. Ese, creo yo, ha sido la fuerza argumentativa, de hecho, que les ha permitido un sobredimensionamiento a las cuestiones de los derechos humanos. Y esto ha implicado tratados, convenios, y ha implicado también un cambio significativo en cómo el Estado empieza a construirse. Y ahí empiezan los estados democráticos constitucionales de derecho, ¿no? O algo que en Europa le han llamado los modelos democráticos constitucionales, los MDC. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque va a llegar hasta Bolivia y van a ver de qué manera. Muy bien, los MDC o los modelos democráticos constitucionales, que son después de las posguerras, implicaba una reestructura de lo que es la administración de justicia, una reestructura de los poderes del Estado, y a partir de este tipo de reestructura es que se implementa la idea de los derechos humanos como parte de la dignidad humana.
Esto ha significado una discusión constante en torno a lo que significan derechos humanos y derechos fundamentales. La principal diferencia es que los derechos humanos están contenidos en tratados y convenios internacionales y los derechos constitucionales o fundamentales, perdón, tienen la misma acepción, son los que son constitucionalizados por constituciones de cada país. Entonces, por ejemplo, si yo digo un derecho a la propiedad y está en mi constitución, estoy hablando de un derecho fundamental. En cambio, si yo digo un derecho, qué sé yo, a la, no sé, derecho a la muerte digna, por ejemplo, que no está, ¿no?, en nuestra constitución, pero sí está en tratados y convenios internacionales, se habla de derecho humano. Obviamente, de cómo esto se va implementando en cada uno de los sistemas nacionales es lo que también genera astillas, por así decirlo, y confrontaciones. Estos modelos democráticos constitucionales, los europeos, les hablo de España, Portugal, Italia, Alemania y España también, ha implicado una construcción muy vista en los derechos humanos, en las garantías procesales. Por ejemplo, ahí se va en la Constitución española del 78, la republicana, empiezan ya a hablarse, por ejemplo, de las acciones de inconstitucionalidad ya de una manera más propia, ¿no? Porque ya la teníamos incluso con Kelsen, con la República de Weimar y todo lo que significaba esa constitución. No vamos a entrar en ese detalle. Pero bueno, eso ha implicado la construcción de este tipo de nuevos estados modernos, ¿ok? Nuevos estados modernos que no solamente son constitucionales, sino son democráticos constitucionales. Aquí aparece la palabra más famosa a nivel político específicamente como el arte de hacer política, no partidaria, que es lo que es a lo que estamos acostumbrados, no, política, desde la filosofía política, con Norberto Bobbio y Bobbio y Pedro Salazar y Luigi Ferrajol y todos ellos, ¿ok? Y es algo que nos ha quedado en la actualidad, que es la democracia, la democracia constitucional, ¿ok? Esa idea de democracia constitucional contenida en los modelos democráticos constitucionales, la Escuela de Génova, especialmente Susana Pozzolo con Paolo Comanducci, trataron de describir qué es lo que ocurría con esas constituciones. Ya a eso le han llamado neoconstitucionales. A esas constituciones democráticas constitucionales europeas posguerras mundiales, donde la argumentación jurídica también tenía ya su esencia individual y autónoma versus lo que implicaba la idea simplemente interpretativa de los derechos. Pero, ¿en qué se basa? Y esto es importante que ustedes lo sepan porque no podemos interpretar y argumentar si no sabemos qué es lo que vamos a interpretar y argumentar. Se basa en la concepción moderna de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, que es básicamente cómo está funcionando en la actualidad. Porque un derecho tiene un núcleo y tiene un contorno que básicamente va a servir para argumentar e interpretar. ¿Con base en qué? En entendimientos que los tribunales, especialmente el Tribunal Constitucional, constantemente está modificando, restringiendo, rellenando, modificando. Es por eso que la esencia de un derecho fundamental no es estático, no es fijo, no es firme, no es frío. Es todo lo contrario. Y aquí, por ejemplo, Zagrebelsky, que es otro de los autores que también forma parte de esta ideología, hablaba de la ductilidad del derecho. Incluso hay una tesis muy interesante de Willy Waluchow, que es estudiante de Ronald Dworkin, fue estudiante de Ronald Dworkin, que habla sobre el constitucionalismo viviente, de cómo los derechos fundamentales tienden a modificar los sistemas jurídicos a partir con base en interpretaciones. Las cuestiones valorativas de si se hace bien, si se hace mal, las vamos a dejar para después, pero les estoy contando la descripción. Pero bueno, como les decía, ¿no? Mis profesores, Paolo Comanducci, pues Susana Pozzolo, en ese entonces le otorgaron el nombre a ese modelo democrático constitucional europeo de neoconstitucionalismo. Ese modelo neoconstitucionalista es adoptado por una escuela, la valenciana, que son contratados como consultores en la Constitución, en la constituyente aquí en Sucre, en Bolivia, antes del 2009, entre el 2004 y el 2008, y ellos justamente otorgan, y al menos tratan de otorgar esta estructura teórica de cómo se debería entender nuestra Constitución. Yo soy bastante crítico con Dalmao, con Viciano, con todos los que han venido, porque a mi entender no nos han entendido cómo realmente funciona. Y esto es algo que muchas veces incluso yo lo debatí con el doctor Boris, porque él está en contra de lo que yo digo, pero siempre es bueno el debate.
de que nos han dado una casita, incluso yo lo dije esto delante de Robert Alexi en una charla que tuvimos con la Gabriel René Moreno, el 2021, por ahí creo. Eh, para mí es una casita que nos han dado, pero sin luces, y estamos con una linterna tratando de ver qué es lo que nos han otorgado. Pero en esencia han tratado de copiar un modelo europeo a la realidad boliviana. Es por eso que muchos autores critican a bueno, la denominación también está muy en tela de juicio, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Dónde se da? Aquí hay una precisión importante porque se da justamente en países donde la ideología tendía a ser compartida. Se la ha dado en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, en su momento socialista más de auge, ¿no? Y en Colombia también, pero Colombia tiene otro camino más liberal, por así decirlo, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle. Pero básicamente esa es nuestra estructura actual, este nuevo constitucionalismo latinoamericano, en el cual vamos a encontrar, y en realidad muchos de los teóricos le han otorgado el nombre de la constitución más democrática del Estado. O sea, es una constitución que explica y que tiene un prisma democrático que va a explicar las instituciones en general. No es al revés que la Constitución le otorgaba ese poder de estatuir cierto tipo de cuestiones democráticas. No, al revés. Es una Constitución democrática que trata de otorgar fundamento y argumento al poder del Estado. Este es nuestro actual andamiaje. Nosotros estamos en un constitucionalismo democrático, así es como se le ha otorgado el nombre. Pero como ustedes podrán darse cuenta, no es algo que nace de nosotros. Es algo que nace desde Europa, que se le ha tratado de acomodar en torno a lo que nosotros podemos, y encontramos en nuestra Constitución, por ejemplo, cierto tipo de criterios como el control de constitucionalidad, el de libre acceso, que es bastante irrestricto, o incluso la elección de los magistrados, por ejemplo, que también es una acción democrática, entre comillas, de que se tendría que dar hacia elección, ¿no? Y la idea justamente con esta constitución era reconciliar democracia con constitucionalismo, que teóricamente e históricamente son confrontados. Constitución versus democracia es una confrontación eterna. Y ahí justamente, ¿qué es lo que le otorga la legitimidad a todo este tipo de situaciones? Es la argumentación. Y aquí ya entramos a materia, ¿ok? Pero yo más o menos quería explicarles qué es lo que nosotros vamos a tratar de argumentar, identificar, interpretar. Justamente es esta concepción moderna de los derechos fundamentales. Es una concepción nueva que se la sigue estudiando, se la sigue construyendo sobre todo, pero todavía nos seguimos equivocando constantemente, ¿no? Y justamente uno de los elementos constitutivos en los cuales se trata de otorgar ese tipo de legitimidad democrática al Estado es justamente a partir del criterio argumentativo. Yo me acuerdo que cuando pasé clases con Robert Alexi, yo le hice la pregunta de qué es lo que le otorga objetividad a toda su teoría de la ponderación y todo eso, porque, bueno, soy muy crítico, pero no creo que le importe mucho eso a Robert. Pero mis profesores sí son muy críticos con Robert, ¿no? Toda la escuela tareliana es muy crítico con Robert. Y cuando me tocó clases con él, una de las primeras preguntas que le dije es qué le otorga la objetividad a la ponderación y a todo lo que implica la proporcionalidad, porque es un método argumentativo y muy, muy cuestionable, y más como se lo ha utilizado acá en Bolivia, especialmente con la 84, que en realidad nos ha puesto en el mapa de cómo no deben hacerse las cosas. Pero una de las primeras respuestas que me dio Robert, tajante, fue el argumento. El argumento es lo que le da la objetividad no solamente a todo tipo de manifestación pública, sino a todo lo que implica la construcción misma del Estado. Es por eso que hay un autor que me gusta mucho, que es Tiago, que señala que nosotros hemos pasado diferentes etapas argumentativas muy junto y muy ligado a lo que significa entender al Estado como concepto básico y abstracto, ¿no? Hemos pasado por un estado legislativo donde la argumentación simplemente era una cuestión de poder constituido. Hemos pasado por un estado constitucional donde simplemente hemos pasado el poder del legislativo a una cuestión de control de constitucionalidad y todo era legítimo si es que la constitución te lo permitía. Hemos llegado en la actualidad, dicen, ¿no? Porque son 5 etapas.
En la actualidad estamos en ese trance de argumento de derecho, que creo yo que ha sido muy de los 80, 90 y los 2000, específicamente lo que era fundamentación, y nos hemos, bueno, toda la estructura y toda la escuela argumentativa se ha basado en el desarrollo de cómo nosotros entendemos el derecho, pero estamos cambiando, uno, a entender al Estado a partir del argumento, es decir, el Estado es legítimo siempre y cuando sea racional en su argumentación, en cualquier tipo de restricción, y dos, en los argumentos de hecho, porque hemos empezado a discernir que hay argumentación de derecho y hay argumentación de hecho. Y donde estábamos fallando más, sorpresa, era en la argumentación de hecho porque no contábamos con las herramientas epistémicas, es decir, de cómo yo llego a conocer un hecho. Antes de la consecuencia del derecho, me interesaría mucho más conocer cómo llego a entender el hecho. Si ha habido o no ha habido muerte, si ha habido o no ha habido accidentes. Y aquí se han escrito debates enteros, por ejemplo, en cuestión interpretativa. El debate más famoso creo que es el de Working contra Hart sobre las bicicletas en el parque, ¿no? O cero automóviles en el parque. Y ahí empiezan a debatir si una bicicleta sería o no automóvil, si un auto sin motor sería o no automóvil, si una ambulancia podría entrar o no podría entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente son argumentos de hecho, de cómo yo conozco el hecho, que va a tener una consecuencia jurídica. Y sobre eso también hay bastante tela que cortar. También vamos a verlo. A mí me interesa que ustedes conozcan la argumentación de hecho y conozcan la argumentación de hecho, porque creo yo que entre ambos realmente se llega a una fundamentación, motivación, congruencia y todo lo que ha implicado también el razonamiento probatorio detrás del argumento de hecho. Escuelas como por ejemplo la de Jordi Ferrer, que es la de Girona, que va a estar en agosto en Cochabamba. Si ustedes pueden aprovechar para ir, les aconsejo bastante, les va a abrir mucho los ojos en torno al razonamiento probatorio y cuán lejos estamos de llegar realmente a una cuestión objetiva sobre la prueba. Pero él, por ejemplo, Jordi, Carmen, todos ellos manejan mucho lo que es cómo se construye el argumento de hecho, cómo hay máximas de experiencia que tratan parte de una motivación, etcétera, etcétera. Entonces, les aconsejo mucho. ¿Qué es lo que vamos a ver, ¿no? En ese orden, más o menos la estructura de la introducción. Uno era también para entender de qué tipo de cuestión estamos hablando. Porque como les decía, yo he tenido profesores que me decían, argumentar es dar razones de por qué vos crees que esta norma tiene este tipo de consecuencias, ¿no? Y la conclusión y el silogismo jurídico. No las he entendido muy bien, obviamente, porque pues, básicamente me quedé con esa espinita de por qué se motiva, de por qué se fundamenta, cuándo argumento, cuándo opino, cuándo explico, cuándo justifico, etcétera, etcétera. Y es a partir de eso que obviamente el discernimiento tiene que hacérselo de una manera completa, ¿no? De una manera sistemática, creo yo, de que nosotros entendamos, uno, que sobre qué vamos a argumentar. Sobre derechos, sobre hechos, sobre derechos fundamentales, sobre derechos infraconstitucionales, sobre derechos humanos, sobre tratados, convenios internacionales, me lo permiten, no me lo permiten, argumentos procesales, argumentos sustantivos, argumentos adjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no entiendo ni parto por el criterio de qué es lo que yo voy a argumentar, creo yo que se parte mal. Se lo parte mal y obviamente si se parte mal, se termina mal. ¿Se entiende? Entonces, la idea justamente de todo de esta introducción cuasi histórica, por así llamarla, porque pues, creo que me ha saltado mil cosas, pero es básicamente tratar de entender cuál es nuestro estado actual. La Constitución de Bolivia, creo, nos permite a nosotros, y es la forma más perfecta, por así llamarlo, en teoría, de la idea posmoderna del derecho, es decir, hay sujetos nuevos procesales, hay una incidencia directa en lo que es argumentación, hay una incidencia directa de lo que es interpretación. Netamente creo, estamos más hacia un pospositivismo, ¿no? Que nuestra constitución nos permite, por ejemplo, utilizar criterios axiológicos como los principios, que como les decía en un principio, no, creo que no lo hemos entendido todavía bien, pero forma parte de nuestro acervo argumentativo. A eso es lo que me voy, ¿no? Obviamente, lo que ha implicado este traslado de este modelo democrático constitucional europeo a Bolivia y su pretensión de inserción en nuestro sistema jurídico, creo han otorgado dos tipos al menos de fenómenos bastante peculiares, por así decirlo, ¿no? Uno
crear cosas nuevas bajo nuestro propio prisma, bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia idiosincrasia. Y eso ha permitido cierto tipo de figuras postmodernas, ya tendrían que ser, que en otro lado se las está estudiando. ¿Ya? Entonces tampoco no está todo perdido, por así decirlo. Bueno, este nuevo tipo de cómo nosotros entendemos el derecho. Y dos, la cuestión material también ha permitido una construcción bien pragmática en torno a lo que nosotros entendemos por argumentación e interpretación. Eso es algo que los moldes teóricos interpretativos, por ejemplo, como el cognitismo y el no cognitivismo o el emotivismo, pues tratan de dar y otorgar un cierto tipo al menos de explicación de cómo nosotros nos manejamos en ese sentido, ¿no? Es por eso que también tenemos cierto tipo de cosas, creo yo, rescatables que servirían para otro tipo de jurisdicciones, al menos para que nos puedan ver qué es lo que se debería hacer o qué es lo que no se debería hacer. Entonces, estos dos fenómenos que ha implicado este modelo europeo que ha sido implementado en Bolivia, pues ha significado pues, una tarea adicional a los tribunales que muchas veces se han vuelto bastante creativos, por así decirlos, para así decirle, para otorgar una respuesta en muchas veces en oscuridades que la propia norma no establecía, ¿no? Ahí, por ejemplo, se han hecho uso bastante de los criterios como las lagunas normativas, lagunas axiológicas, lagunas sistemáticas, lagunas normativas como tal, y les recomiendo leer la DCP, la 001 quebrado 2020, donde hay una estructura en torno a la cuestión sistémica de cómo podemos definir, por ejemplo, lagunas, ¿no? Y ahí, básicamente, esa sentencia es la que prorroga a los legisladores de ese año porque había un vacío de poder. Más allá del resultado, lo que yo les aconsejo revisar es justamente la estructura de esa sentencia. Es bastante interesante e innovativa, por así decirlo. Pero bueno, eso ha implicado que nos volvamos muy creativos argumentativamente. Lo malo, creo que ha sido también que pues, no teníamos las herramientas suficientes. Las universidades no gozaban todavía con ese criterio muy eurocentrista, porque más allá de que se nos han otorgado cierto tipo de figuras, creo que nuestro modelo y estructura es bastante eurocéntrica, no cambia mucho a los modelos anteriores, y esto lo dice Roberto Gargarella en su librito La Sala de Máquinas de la Constitución. Todavía pertenecemos a un hiperpresidencialismo y eso creo que se lo notan, no hay falta que nadie te lo diga. Pero bueno, yo cuando discutía esto con Roberto, con Gargarella, él es mi tutor de tesis, pues básicamente, bueno, lo que planteaba siempre era en torno a lo que significa el hiperpresidencialismo, ¿no? Y claro, las tesis que generalmente yo revisaba tenían que ver bajo esa estructura, no contra esa estructura. No sé si me explico. No hay ese choque ideológico que nosotros deberíamos tener, al menos que las universidades deberían tener, como de por qué me estás tratando de imponer esto. Y creo yo que justamente, bueno, esa falta de una academia robusta pues, ha permitido que pues, lleguemos muchas veces a puntos sin retorno. Y ahí es donde se han puesto bastante creativos todos los tribunales. Con esto también vamos a ver consideraciones introductorias que ahora estamos viendo, motivación, fundamentación de las sentencias, como esos elementos clave dentro del debido proceso que, pues, como les decía, se lo maneja bastante. La estructura de los argumentos jurídicos, ahí vamos a entrar un poquito a lo que es razonamiento jurídico también en torno a la inferencia deductiva, inductiva, abductiva. No hay por qué asustarse en los términos, es bastante bien sencillo si lo podemos hacer de una manera bien didáctica. Y las reglas de inferencia y falacias. Yo creo que esto es bien pragmático para poder determinar cierto tipo de falacias. A mí me ha servido en la práctica profesional, igual cuando estaba como abogado libre, cuando he podido litigar, me ha servido bastante porque muchas veces los propios administradores de justicia incurrían en falacias procesales, por ejemplo, ¿no? O incluso los tribunales de cierre están bastante inmersos en bastantes falacias. Una de las más recurrentes, por ejemplo, que me ha tocado a mí ver es que, bueno, y que no ha salido gracias a Dios este tipo de sentencias, es otorgar, por ejemplo, una carga al administrado sobre un desentendimiento en líneas jurisprudenciales. Básicamente, el argumento que ellos trataban de manejar para eludir responder algún tipo de pregunta o algún tipo de agravio, por ejemplo, era decir, tú me has planteado el concepto A versus el concepto B, pónganse, no sé, en propiedad, ¿no? Y hay bastantes líneas diversas y este tribunal todavía no se pone de acuerdo en lo que si es A o si es B, por lo tanto no puedo responderte.
esa era una falacia, pero tamaño estadio. Pero ese tipo de falacias se dan bastante. Entonces, para poder, por ejemplo, denunciar, porque ahí se denuncia, cierto tipo de sentencias de que están incurriendo en incongruencia interna, externa, falta de motivación, falta de fundamentación, motivación, tenemos que entender cuándo si una sentencia o una resolución estaría bien fundamentada, bien motivada. Porque también debemos partir de la premisa eh, de que recitar un artículo, es decir, me dice, este tu agravio no es porque el artículo tantos me lo dice tantos, no es un argumento. Recitar, recitar artículos de normas no es argumento. Partamos de eso. Todo el íter racional que existe detrás de la construcción con base en el fundamento normativo, con base en el fundamento de hecho, eso sí es un argumento. Y vamos a ver de qué manera. ¿Cuándo argumentamos? Esta es la gran pregunta. Y esto especialmente lo podemos, y hay algo también que también les quiero dejar en claro, ¿no? Cuando estudiamos argumento, en nosotros tener un cierto tipo de, generalmente se dicen habilidades argumentativas, no parte solo de la teoría. Creo yo que mucho parte de cómo nosotros practicamos cuando argumentamos. Mientras más practicamos argumentos, mientras más detectamos falacias, creo yo que las habilidades argumentativas van aumentando. No es que yo lea toda la teoría y con esto ya estoy tranquilo y que ya sé argumentar. No. Muchas veces uno se va a encontrar con cosas que el propio libro no dice o con cosas que la propia que las propias sentencias incluso dicen o no dicen sobre lo que deberíamos entender por argumentar. Pero no tenemos que entender la argumentación simplemente como una cuestión netamente teórica, más bien las habilidades argumentativas son una cuestión práctica. Para eso les recomiendo, que a mí me ha servido bastante, leer, no entrar a debatir ni a discutir, aunque eso ya es una discusión, es una decisión propia de ustedes. Leer los argumentos, bueno, opiniones yo le llamo que hay en redes sociales, ¿no? Porque, bueno, nuestro nivel de debate público en general es bastante bajo, no es algo que tendamos a practicar, por así decirlo, pero sí nos ayuda a identificar cierto tipo de falacias. El ad hominem, el hombre de paja, el ad consequentium, muchas falacias que las redes sociales tienden a mostrarse, ¿no? Y tienden a tratar de tener la razón. Ese intento, ese esfuerzo hace que nosotros veamos y analicemos cierto tipo de estructuras argumentativas. Entonces, la argumentación como tal, nosotros tenemos que entender, si bien tiene una base eminentemente teórica, la práctica es lo que permite una habilidad sólida cuando argumentamos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy manejando un cierto tipo de discurso argumentativo. Yo les estoy diciendo, créanme en las razones en las cuales estoy pretendiendo de otorgar un cierto tipo de rumbo en torno a lo que digo. ¿Por qué? Porque ha habido una trascendencia a esto, porque ha habido una constitución, porque nuestro actual estado es argumentativo más que teórico general, etcétera, etcétera. Estoy otorgando razones con bases históricas, teóricas, de por qué nosotros entendemos que entender un argumento como tal. Y uno de los argumentos, por ejemplo, que siempre expongo es cuando nosotros podemos argumentar en sí o cuando nosotros podemos eh, dar una opinión. Nosotros argumentamos cuando exponemos razones, pero no es suficiente. Pero a favor o en contra de una propuesta para presentar una opinión o rebatir la contraria para suscitar un problema o defender una solución. Ahora, el término opinión quiero que se entienda porque hay dos tipos en sentido estricto y en sentido general, de un sentido general, ¿no? Simplemente la opinión, porque no quiero que esté inmerso dentro de mi propio concepto la idea de opinión. Pero cuando exponemos una razón para rebatir, ¿no? Tiene cierto tipo de fines. Eso es algo también que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y esto es algo que lo vamos a ver con psicología de la decisión judicial, que enseguida vamos a ver. Psicología de la motivación, en realidad, de cómo funciona el juez, al menos cómo funciona la motivación del juez. Pero simplemente como un adelanto es la idea de cómo argumento y para quién argumento. Yo estoy argumentando en este momento para un público que sé que son abogados, que sé que tienen práctica profesional, que sé que buscan herramientas argumentativas.
Cambio mi discurso si tengo que argumentar en estudiantes, con estudiantes de pregrado, por ejemplo. Porque sé que cierto tipo de conceptos todavía no los han llevado, no están muy familiarizados, no hay una práctica profesional como tal, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio mi argumento cuando tengo que rebatir algún cierto tipo de sentencia con voto aclaratorio, con votos disidentes. Cambio mi argumento si tengo que convencer al juez que realmente la interpretación que estoy dando de una norma bajo los criterios que yo he establecido de razonamiento probatorio tienen una consecuencia jurídica. ¿Se entiende? No es un concepto perdón, no es un concepto fijo, concreto, donde nosotros debamos entender que argumentar es simplemente exponer razones. Pero cuando aducimos además normas, valores o motivos para mover hacia cierta dirección el sentido de un auditorio o el ánimo de un jurado para fundar un veredicto, para justificar una decisión o descartar una opción. Cuando estamos estableciendo razones, bueno, y esto mucho tiene que ver también con qué tipo de razonamiento tenemos nosotros como abogados, y sobre eso se ha escrito bastante. Hay un libro que les va a gustar mucho si es que quieren un poco de razonamiento jurídico en general, que es de Frederick Schauer, Pensar como abogado, Think like a Lawyers, o Las reglas del juego, igual es muy bueno, pero el Think like a Lawyer es lo que les va a gustar, es muy bonito ese libro. Frederick también fue mi profesor, lamentablemente murió hace unos 2 años, 3 años. Él era profesor de Harvard, pero era muy bueno. Pero nos señala más o menos que el razonamiento que tenemos como abogados es distinto a lo que generalmente se tiene dentro del debate público. Y es por eso que se divide entre lo que es teoría y perdón, entre lo que es opinión y lo que es argumento. Y enseguida vamos a ver cuál es la idea sustancial. Pero básicamente, esto es lo que nosotros establecemos como una primera aproximación de cuándo argumentamos. Aducir normas, valores o motivos justamente para direccionar cierto tipo de sentir en un auditorio o direccionar el ánimo de un jurado o de un juez que pretendemos que una decisión versus otras decisiones posibles y plausibles las defina el juez. ¿Por qué? Porque tiene un criterio de principio de autoridad. Generalmente cuando se entra a juicio o cuando se quiere argumentar en cualquier etapa del proceso, pues hay una interpretación 1, interpretación 2, que son contrarias. Interpretación 1 puede ser de la defensa y la otra de la parte acusatoria, y la que va a valer es la interpretación 3 que otorga el juez. Esa interpretación 3 que está ligada a un principio de autoridad y por ende a un principio de validez, es lo que realmente nosotros buscamos. Nosotros buscamos que esa interpretación 3 esté más cercana a mi interpretación 1. Para eso necesitamos ese criterio y esa herramienta argumentativa. ¿Se entiende? Enseguida vamos a entrar más adentro. Pero la teoría de la argumentación no solamente es una teoría, como les decía, establecida. No simplemente tenemos que señalar que argumentación es esto. No. La argumentación, la teoría al menos, está embadurnada de todo este tipo de criterios que forman parte en mayor o en menor medida, de manera constante o menos constante, cuando hablamos de un argumento. Hablamos de la gramática, hablamos del análisis del discurso, por ejemplo, si somos bien habermasianos, que Robert Alexi lo es, aunque después Habermas le ha dicho a Robert Alexi, me has entendido todo mal. Pero en la actualidad hay un análisis del discurso, de cómo nosotros planteamos incluso los argumentos. Se lo ve, se llama metadiscurso y es parte de la estructura y es parte del análisis de los argumentos, ¿ok? La lógica, entendida como lógica formal, el análisis lógico, entendido como la metalógica, es decir, cómo nosotros entendemos la lógica, cómo alguien más lo entiende la lógica, etcétera. Cuando hablo de meta, siempre significa que si hay un objeto sobre el cual yo estoy debatiendo, hay un criterio 1. Ese criterio 1 muchas veces yo quiero, no sé, invalidarlo. Entonces agrego un criterio 2, por ejemplo, ¿no? Y ese criterio 2 tiene un criterio 3 que habla sobre el criterio 1. A eso se le llama metalenguaje o metainterpretación. Cuando no estamos debatiendo sobre el fondo del asunto, estamos debatiendo sobre la interpretación que alguien ha dado y que en teoría argumentativa nos ayuda, porque el argumento a contrario, por ejemplo, es señalar qué es lo que la otra parte ha hecho mal en su razonamiento lógico. Forma parte de la teoría argumentativa, ¿se entiende? La retórica, que esto es algo que me encanta, me fascina, que es algo que todavía lo sigo estudiando, más allá de los preceptos teóricos que existen, la retórica es algo que funciona a otro nivel, meta,
metalegal, por así decirlo, porque hay unas tres teorías, por ejemplo, ¿no? De cómo, estas teorías del proceso netamente, de cómo nosotros vamos al proceso. Y hay una teoría que me gusta bastante especialmente que dice el del storytelling. Te va a ir bien o te va a ir mal de acuerdo a cómo cuentes el caso. ¿Y eso por qué? Porque lo estás contando ante una persona de carne y hueso. Y creo que es algo que, al menos en el área penal, he visto bastante, pero que tiene un doble filo, ¿no? Porque si yo digo 20 cosas, voy a tener que probar esas 20 cosas. Entonces, la retórica también funciona porque estamos argumentando frente a personas. Y ahí generalmente siempre digo, y enseguida vamos a ver la motivación de la psicología de decisión del juez, no es lo mismo argumentar un caso de aborto en un juzgado que tiene un juez que es ultra conservador y en otro juzgado que hay un juez muy liberal. Creo yo, al menos de indicios, no, sin prejuzgar a nadie, pero al menos de indicios creo que mi argumento tiene que ser distinto. No puede ser, ni puede manejarse de una misma manera. Eso ya no es tanto el criterio argumentativo, el núcleo como tal, es más la retórica, el arte de contar las cosas que cuenta en el proceso. Hacen parte de. Y como les decía, ¿no? Creo que en materia penal he visto bastante tratar de llegar a la parte emotiva del juez. Y es bastante interesante encontrar ese tipo de argumentos donde es bastante, la retórica hace mucho. La lógica informal, que es parte de la lógica formal, pero es una rama que muestra una alternativa de cómo nosotros deberíamos entender. La lógica informal, por ejemplo, funciona de mejor manera en la construcción de argumentación de hecho versus la construcción de argumentación de derecho que obedece a una lógica formal mucho más estable. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de derecho, ¿no? No aplicamos una lógica formal como tal para la conclusión decisional, es decir, no somos máquinas de silogismos jurídicos fríos donde una premisa tendría que estar otra premisa y tenemos una conclusión. Nos sirve para construir argumentos, sí, pero no nos sirve para la decisión porque la decisión no está, o al menos no conlleva una evaluación de verdadero o falso. Hay teorías como la de Working que se acercan a establecer la correctitud de la interpretación y argumentación, que te dicen que para un problema jurídico hay una respuesta, solamente una respuesta. Y esa es la única respuesta correcta posible. Y ahí es donde se separan las aguas con otras teorías que te dicen no podemos hablar de respuestas correctas, sino de múltiples respuestas válidas que van a funcionar dentro del derecho. Entonces, hay una diferencia entre lo que es lógica como tal, formal, y la lógica jurídica. Y pues la argumentación nos va a permitir a nosotros entender cuál es la diferencia. El pensamiento crítico o el critical thinking, que se ha puesto muy de moda desde el realismo estadounidense, desde el Critical Legal Studies, del Critical Legal Science, que a partir de los Kennedy han venido a desarrollar una nueva forma de pensar el derecho y todo esto, ¿no? Versus los Scalia, etcétera, etcétera. La psicología del razonamiento, algo que, por ejemplo, las escuelas realistas del derecho, hablo de la estadounidense, de la francesa, de la escandinava, de la genovesa también, hablan de entender el derecho a partir de, no no de un concepto puro, como nos los planteaba Hans Kelsen, no desde un concepto abstracto, sino a partir de otro tipo de ciencias que nos están ayudando. La psicología de la decisión judicial, las ciencias forenses, eh, la psicología de los imputados, de los testigos, de los testimonios, etcétera, 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 la medicina, etcétera, ¿no? Todo lo que implica. Entonces, la psicología del razonamiento en sí, de cómo se decide y cómo toman decisiones, también hay un librito muy lindo que pueden leerlo, que es Pensar rápido, pensar despacio. No tiene nada que ver con derecho, pero sí de cómo nosotros tomamos decisiones, que les aconsejo mucho, mucho, bastante. Nos da una idea de que pues estamos tratando de argumentar versus una persona que también tiene pensamientos, sentimientos, lógicas, tiene sesgos, tiene ideologías, tiene religión, tiene partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el juez, básicamente, ¿no? También tenemos que tener esto. Las ciencias cognitivas, les decía, esto es más que todo a la argumentación de hecho, ¿no? De cómo nosotros establecemos razonamiento probatorio y sobre eso hay bastante que cortar en Bolivia.
Es más, creo yo que es el próximo boom de todo lo que significa la construcción del derecho, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Ya ha empezado México, porque los ha llevado justo a Jordi, a Carmen, a todos ellos, es justamente en la argumentación de hecho. Y, por ejemplo, todo nuestro sistema probatorio está basado en conceptos bastante abstractos como la sana crítica, que es totalmente contraria a la concepción racional del razonamiento probatorio. ¿Cómo argumentamos eso? Es justamente, creo yo, que lo que va a ser el boom de lo próximo que se viene, ¿no? Porque pues básicamente la sana crítica no nos dice nada y es igual lo mismo pasa con la libre tasación de la prueba. Pero bueno, eso son otras cosas que la vamos a ver con la argumentación de hecho. La filosofía del derecho, que forma parte de este bagaje de cómo nosotros discutimos los distintos tipos de ideologías, y la argumentación también es ideológica, también contiene la idea de justicia, la idea de valor, la idea de moral, la idea de ética, etcétera, etcétera. La filosofía del lenguaje es lo más que se está debatiendo dentro de los teóricos mundiales. Su discusión se debate no tanto en el resto, sino en la filosofía del lenguaje. Y es cierto lo que se dice, al menos citando a Wittgenstein, de que nuestro mundo es lo que nosotros podamos definir y describir. Todo lo que podamos definir y describir es hasta donde nuestro mundo llega. Y en un proceso se lo ve el triple, porque hay una verdad material, porque no podemos llegar a la verdad, etcétera. Y argumentar con base en eso es justamente lo que nos permite eh, el éxito o el no éxito, ¿no? Y igual muchas sentencias se han basado en la filosofía del lenguaje, por ejemplo, en la disyuntiva del y quebrado o, ¿no? Por ejemplo, en este riesgo procesal del Código de Procedimiento Penal, creo que es el tercero o el cuarto, sobre el riesgo procesal de la obstaculización del y el o, es una disyuntiva que se lo ha llevado al área de la filosofía del lenguaje. La ética de la comunicación social y multiagentes de la inteligencia emocional. Todo esto es parte de la teoría argumentativa. Ustedes van a poder encontrar teorías argumentativas que se basen mucho en la gramática, que se basen mucho en la filosofía del lenguaje, que se basen mucho en la psicología del razonamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes por eso les digo que hay doctorados en argumentación. Eso hay que entender, eso es un tema amplísimo y nunca se va a acabar. Básicamente porque nuestra carrera, nuestra profesión, su principal herramienta es la palabra, ya sea escrita, ya sea oral. Entonces, básicamente es nuestra herramienta de trabajo. Muy bien. Entonces, para continuar, ¿qué es lo que nosotros entendemos por argumento y opinión? La opinión sí tiene una manifestación subjetiva que puede reflejar creencias, emociones o preferencias sin necesidad de justificación. Si yo, por ejemplo, opino de que esto está bien porque hay una religión X que lo dice que está bien, pues básicamente es una opinión, no es un argumento. Si yo digo que lo que tuvo que hacer el juez Tantos es haber, no sé, detenido preventivamente a alguien por más tiempo del que lo ha hecho, porque el tipo es malo, sin otorgar cierto tipo de razones, sigue siendo opinión. Es una cuestión subjetiva. La clave para identificar qué es opinión de argumento es dónde descansa el argumento en sí. Si el argumento descansa en un criterio religioso, si el argumento descansa en un criterio muy abstracto, como el de justicia, si el criterio descansa en un criterio subjetivo emocional, como el que es malo o es bueno, si el criterio descansa en, bueno, etcétera, etcétera, ¿se entiende? La idea de confrontar la opinión es dónde descansa el argumento, dónde está su corrección de argumento, por así decirlo. Y generalmente funciona, y al menos a mí me funciona en cuestión de cómo yo pienso, a mí me funciona, por ejemplo, pensar en contrario. Si esta persona sería buena en criterio de esta otra persona, hubiese hecho bien, hubiese obrado de una manera distinta. Y si ese criterio de corrección, ¿no? Donde digo, si es lo contrario a lo que está aludiendo como parte del argumento, es algo palpable, es algo objetivo, es algo concreto, ahí sí recién puedo calificar algo de argumento o no. En cambio, si es algo totalmente subjetivo, todavía sigue siendo opinión. Y contra las opiniones no hay argumentos. Puedo intentar sacar de esa opinión y decir lo que vos estás otorgando es una opinión, lo que yo estoy otorgando es un argumento.
que hay una validez detrás y hay una formalización detrás de cada argumento. Por lo tanto, el criterio que yo pretendo otorgar, pues tendría que ser el válido, al menos en lo que implica el proceso, ¿no? Y es una ganancia que yo tengo al confrontar nada más en opinión contra argumento. Parecería sencillo, pero no lo es tanto, a veces se complica un poco más. En el ámbito jurídico, obviamente, no se permite que las decisiones se basen en impresiones. Bueno, el argumento que yo pongo ahí es que exige ofrecer razones que respalden racionalmente. Aquí la clave, la palabra racional, una conclusión y que puedan ser debatidas y evaluadas. El trabajo de debatirlas, evaluadas, es parte del trabajo del abogado. Como un experto en argumentación, yo también tengo que ser experto en identificar y evaluar que el argumento uno que tú me estás dando tiene una premisa mayor válida, tiene una premisa menor válida, que por lo tanto su conclusión sí es válida. Puedo también identificar la construcción de esa premisa, que la premisa uno que tú has otorgado como premisa mayor es totalmente falsa porque hay una norma que ha derogado lo que tú has dicho. Por lo tanto, tu motivación en la cual te has basado en la fundamentación tiende a ser falaz o ilógica, punto, o inválida. Así funciona. En el ámbito jurídico, claro, no se permite que las decisiones se basen en impresiones personales, deben ser sustentadas por argumentos normativos. Aquí vamos a diferenciar dos tipos de conceptos, que es normativo y prescriptivo versus descriptivo. Normativo o prescriptivo versus descriptivo. ¿Se entiende? Hay una diferencia. Generalmente hay un sinónimo entre lo que implica un argumento normativo y prescriptivo versus el argumento descriptivo. Y esto les va a ayudar hasta para poder estudiar, ¿ok? A ver, ¿qué tengo por acá cerca? Libros. Por ejemplo, si yo, es un librito bonito, El análisis económico del derecho de Pierluigi, sí les aconsejo leerlo, es bastante, bastante bueno. Pero bueno, si yo quiero dar un argumento descriptivo, simplemente lo que yo tengo que es basarme en la descripción. Este argumento tiene un color claro, es medianamente grueso, es medianamente grande y es un libro. Yo creo que alguien de izquierda, de derecha, de centro, religioso, musulmán o musulmán, no va a poder decir con tanta facilidad que esto no es un libro. Simplemente estoy describiendo, nada más. En cambio, cuando estamos hablando de un argumento prescriptivo normativo, no solamente nos estamos haciendo referencia a cuestiones dispositivas. Y aquí Kelsen y los tarelianos también han desarrollado la diferencia, aunque no de la misma manera, pero nos vamos a ir netamente a los genoveses, entre lo que es disposición y norma, especialmente a lo que ha dicho Guastini. Por ejemplo, para Guastini, disposición es simplemente lo que dice la letra muerta, sin interpretada, nada, simplemente lo que dice. Y una vez que yo interpreto, paso por ese nivel de razonamiento, ese íter racional, y llego a la norma, es decir, a la cuestión interpretada, es a lo que yo realmente le debo llamar norma. Y esto viene por una cuestión de sintaxis, no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, no estamos haciendo referencia netamente a la disposición cuando hablamos de argumentos normativos, sino a la dimensión del deber ser. Cuando yo les he hecho la argumentación descriptiva, simplemente les he hablado del ser, no de cómo debe ser algo. Y esto funciona en la argumentación, de hecho, porque se tiende, o al menos se tendería a pensar, que la argumentación descriptiva, la argumentación de hecho, es simplemente cómo yo procedo a conocer una cosa. ¿Cómo procede? Y aquí, por ejemplo, aquí sí que nos hemos hecho una confusión conceptual bárbara a todo nivel. Y con un punto, con la violencia. A esto se le llama herramientas epistémicas, de cómo yo es que conozco los objetos. Yo conozco a partir de la vista, del tacto, del olor, del gusto, de los sentidos, ¿no? Hasta ahí creo que no hay problema, ¿no? Pero, por ejemplo, eso se complejiza más cuando estamos hablando, en este caso, les pongo el ejemplo de cómo el Estado está intentando otorgar cierto tipo de acortamiento en las brechas epistémicas que tenemos tremendas que desde las universidades nos los inculcan, de cómo identificamos los objetos. El de violencia es uno de los claros ejemplos de que no hemos entendido cómo es que nosotros identificamos argumentos descriptivos. ¿Por qué? Porque tienen necesidad constante
de capacitar a los jueces, fiscales, personas, defensorías de la niñez, de la niñez, adolescencia, defensoría de la mujer, etcétera, etcétera, constante de cómo yo debo identificar la violencia. Y en este momento no estamos entrando en tema de discusión si eso es bueno o si es malo, simplemente le estoy otorgando el criterio descriptivo de cómo no hemos llegado nosotros a describir la violencia. Y es más, han puesto una tabla, ¿no? A esto le tenemos que llamar violencia económica, a esto le tenemos que llamar violencia 1, violencia 2, violencia 3, violencia 4. Eso simplemente es otorgar herramientas epistémicas de cómo nosotros deberíamos entender cierto tipo de hechos. Que como les digo, parecería sencillo una argumentación descriptiva de decirles, este es un libro así, y basta. Y el argumento tiene el argumento del derecho tiene una dimensión descriptiva, especialmente cuando tratamos de otorgarle una consecuencia jurídica. Versus, bueno, esa es la esencia de la dimensión del ser, versus la esencia de la dimensión del deber ser, que también tiene su dimensión ahí el derecho. ¿Por qué? Porque nos dicen si vos constata conducta X, tendrá una sanción de tantos años, años tantos, ¿no? Y te da la sanción. Eso se le llama deber ser. Es una cuestión prescriptiva, pero está ligada al condicionante descriptivo. Si existe esto, hay esto. Y no es al revés. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta que partimos de la norma. Ha establecido tantos, tantos, ¿sí? Y creo yo que eso es una mala técnica argumentativa. Empezar del criterio abstracto y hay un manual de escritura jurídica que les recomiendo mucho de Diego García López, Diego Eduardo García López, ¿no? Así se llama. Sí, Diego Eduardo. Sobre la escritura de la redacción jurídica, es muy bonito este libro de cómo nosotros deberíamos escribir mejor, ¿no? Y te dice, tú empieza por la idea fuerza, desarrollas y cerra otra vez con la idea fuerza. Las desarrollas en dos partes la idea fuerza. Porque me ha tocado revisar no solamente memoriales, sino también sentencias donde no se entiende qué es no aterriza, o sea, no hay una idea propia. O también lo otro, desarrolla absolutamente todo para llegar a la última idea al final, cuando sabemos que a los 30 segundos ya hemos perdido la atención del juez o de quien está leyendo el memorial. Entonces yo sí les aconsejo, es un tip que sí sirve, empezar por la idea fuerza, el desarrollo y terminar con la idea fuerza. Es como una idea de preámbulo. Yo siempre lo he visto así, porque muchas veces como que parte de una idea y digo, ah, caramba, ¿cómo es que llega a esta conclusión? Voy a leer. Y llega y tiene un íter y me mantiene ligado todo eso. ¿Se entiende? Pero bueno, en el ámbito jurídico pues, es eso, ¿no? Funciona de estas dos maneras, la función descriptiva y la función prescriptiva. Y la teoría general de las normas también funciona de esa manera, a partir de una dimensión descriptiva y de una dimensión prescriptiva. La idea del deber ser a partir del condicionante del ser es justamente lo que a mí me permite una conducta o una decisión o una directriz de regulamiento de conducta, porque no olvidemos que la idea del derecho es un regulamiento constante de conducta. Y esto creo que han compartido en criterio casi todos los autores con distinto tipo de matices, ¿no? Por ejemplo, si tú me das un cierto tipo de regulación normativa a partir de la ley, es de mejor manera entendida que a partir de una sentencia, por ejemplo, ¿no? Y esto lo dice Working, lo dice Guastini, lo dice Alexi, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, la idea de cómo funciona el argumento normativo es justamente lo que determina que algo es argumento y que algo no es argumento. Y la opinión también, ¿no? Les he dado este pequeño tip que a mí me funciona, en dónde descansa el argumento y su pretensión de la corrección. Si la pretensión de la corrección funciona en un criterio netamente subjetivo sobre bien, mal, sobre justicia, injusticia, etcétera, pues yo sé que ya es una opinión y ante la opinión yo puedo intentar confrontarla con una opinión, pero no es argumento, no es argumento. Cuando yo pase a la escala normativa netamente jurídica, lo que yo voy a intentar otorgar son razonamientos, objetivos, criterios en los cuales yo voy a tratar de fundar mi decisión o el argumento que estoy pretendiendo hacer. Justificar. No, también hay una diferenciación entre explicar y justificar. Explicar, como les decía, describir por qué ocurrió algo. Esto está en la dimensión material, pragmática, funciona en los argumentos de hecho. Y justificar implica ofrecer razones que hagan correcta o aceptable una decisión, especialmente desde el punto de vista normativo, ¿no? En la justificación, por ejemplo, de que si yo te doy una decisión, mucho tengo que ver que la construcción de tus premisas estén bien hechas. Si tu premisa mayor está mal hecha, por ejemplo, y esto es regla de la lógica formal, informal y jurídica, tu conclusión está mal.
No hay necesidad de hacerse mucho enredo con la cuestión de la lógica jurídica. Hay un librito muy bonito que es de García Maínez, que si quieren, si pueden conseguirlo, igual hice un curso en el Tribunal Constitucional 2019, no, en pandemia ha sido, 2022, por ahí, sobre lógica jurídica. Y creo que es de libre acceso. Pueden entrar a revisarlo, los videos, y ahí más o menos explico de cómo nosotros deberíamos entender lógica, ¿no? Y me baso mucho en García Maínez, que era alumno de Kelsen. Pero no hay mucho, como les digo, no hay mucha ciencia detrás de esto, ¿no? Es simplemente identificar cuál es una premisa, cuál es otra premisa, que es bastante sencillo, y si la conclusión corresponde a esas premisas. La construcción de las premisas también pueden ser evaluadas, especialmente las de hecho. Las argumentaciones de hecho tienden a ser ese campo donde las otras ciencias pueden tener un criterio de voz y que generalmente hemos estado equivocándonos de camino. Y esto les digo con experiencia porque me ha tocado casos ver de que muchas veces se otorga un criterio de peligrosidad para la víctima a partir de un informe del trabajo social o de un informe psicológico. Los informes funcionan a nivel peritos, muy bien, y nadie lo va a negar, pero quien toma la decisión es el juez. Y quien puede confrontar con otro tipo de criterios especializados es el mismo juez o incluso las partes. En Estados Unidos sí es muy típico, por ejemplo, ver que en su tradición de construcción de administración de justicia existen los contraperitajes. Existen incluso que a los peritos los llevan a declarar para ver si su método que ha seguido o no ha seguido ha sido objetivo, no ha sido objetivo, ha tenido sesgo, no ha tenido sesgo, etcétera, etcétera. Eso netamente es una justificación de cómo nosotros podemos ofrecer razones para ver que una decisión es razonable o no razonable. Igual lo pasa en la explicación, ¿no? En la judicial, argumentación de hecho, como les decía, y argumentación de derecho. Es básicamente las dos grandes ramas que son de distintas maneras, ojo, porque aquí, a mí cuando me han dado, aquí en Bolivia, teorías de argumentación, no me daban esta diferenciación. Simplemente me decían, vos explica las razones y a eso le vamos a llamar argumentar. Y pues me he dado cuenta que no era tan así. Muy bien. Seguimos para continuar y terminar al menos la primera clase. Aquí ya vamos a entrar a concepciones de la motivación. La idea de entender, por ejemplo, a lo que es lo que le llamamos motivación y a qué es lo que le llamamos fundamentación, es un concepto clave para que nosotros entendamos qué es lo que se debería hacer en una sentencia. Al menos lo que yo siempre les aconsejo es también que vean el razonamiento de la persona que están con el que están confrontando la argumentación, porque se van a dar cuenta que hay patrones que se repiten bastante en realidad, sobre cómo argumentan. Es más, hasta se tiene un estilo, por así decirlo, ¿no? Identificarlo si tiene su práctica, es decir, tiene su cuestión pragmática de cómo deberían identificar las cosas o no, y es bastante eh, peculiar el darse cuenta, pero ustedes se van a poder dar cuenta de cuando una persona tiene una motivación bastante arbitraria o una fundamentación bastante arbitraria versus alguien que realmente pues te otorga un argumento bastante sólido, ¿no? Eh, Creo mucho que hace mucho, ¿no? La idea de cómo uno entiende el derecho. Y por eso les decía que la argumentación no solamente es cómo yo quiero pretender defender una decisión A o decisión B. Esto implica un razonamiento jurídico e implica una identificación del derecho. Eh, y básicamente son los dos conceptos que en lo más nos hemos peleado todos los abogados a nivel historia, porque si hay algo que hay dos conceptos que todavía no cerramos la brecha, es uno en la unificación conceptual de lo que es derecho. A mí me han enseñado un concepto, a ustedes les han debido enseñar en otro concepto, y la unificación y la identificación del derecho. ¿A qué es a lo que yo le puedo llamar derecho? Le llamo derecho a una norma, le llamo derecho al conjunto de la norma más el hecho, le llamo derecho a lo que dice una sentencia, a lo que no dice una sentencia, a lo que se interpreta de la sentencia, porque eso también muchas veces se ha ido por X, Y o Z camino, y por eso existen las avocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte de cómo yo puedo identificar cómo alguien motiva fundamenta, cómo él también tiene ese tipo de relación con el derecho. Y es bastante
peculiar eso, por así decirlo, ¿no? Es bastante curioso, al menos, de poder identificar también y evaluar los argumentos. La Constitución no nos proporciona una norma programática e entendamos las normas programáticas. Bueno, esto es hartiano, es decir, Hart te señala que hay dos tipos de normas, ¿no? Las normas primarias y las normas secundarias. Las normas primarias es lo que dice y las normas secundarias regula lo que podemos hacer de la producción normativa, ¿ok? Entonces, una norma programática muchas veces funciona como una norma secundaria, es decir, norma a las normas. Por ejemplo, tenemos en la Constitución un capítulo entero del procedimiento legislativo, de cómo tiene que ir, quién tiene que revisar, bajo qué tipo de términos, dónde nace, dónde muere, etcétera, ¿no? De cómo nace la norma. Y ahí también se fundan, por ejemplo, ciertos tipos de acciones constitucionales, como la acción inconstitucional abstracta de forma y fondo. Pero bueno, más allá de eso, la idea de entender una norma programática es una norma secundaria, de cómo la norma regula la norma, ¿ok? Pero no en la Constitución, no hay en una norma que te diga qué es motivar ni qué es fundamental. Y que son actos de autoridad, ¿no? Porque los actos de autoridad se deben fundamentar y motivar. Y básicamente el Estado, si te quieres restringir derechos, tiene que motivar y fundamentar. Una restricción, a ver, y aquí les voy a también ser claros, ¿no? Cuando hablamos de concepción moderna de los derechos fundamentales, cuando doy un curso completo, así de entero de interpretación, argumentación y todo, empiezo siempre por los conceptos, el concepto moderno de derecho fundamental, y que tiene también su esencia. Eh, Partimos de las restricciones, ¿ya? Y de los conflictos entre derechos. Eh, si nosotros nos ponemos a pensar que todo derecho implica una restricción para otro tipo de derechos, también nosotros tenemos que entender quién tiene esa capacidad de restringir los derechos. ¿Ya? Me acuerdo que hubo un seminario en, ¿dónde era? Creo que era en La Paz, donde uno de los participantes justamente argumentaba, y ahí yo me di cuenta, de que había muchas restricciones, ¿no? El Estado me restringe esto, y eso es ilegal, eso es inconstitucional. Y yo partí de esta concepción moderna de los derechos fundamentales de decirle, la idea de un pacto contractual inmersa en una constitución es justamente una restricción de derechos legítima y constitucional y sí y solo sí el Estado puede argumentar y motivar o fundamentar o motivar. Y le puse el claro ejemplo de las acciones penales, ¿no? Toda idea de los procesos penales es una restricción de libertad porque ha existido una contravención contra un cierto tipo de norma que tiene a su vez y está fundada en un concepto de autoridad que la Constitución le otorga, ¿no? Y es básicamente la idea del concepto de autoridad que maneja Joseph Raz, que creo yo que es el mejor que ha entendido el concepto de autoridad. Pero bueno, nosotros le hacemos caso al semáforo porque nos dice la norma de tránsito que es el aparato que nos va a restringir el movimiento en un momento determinado bajo cierto tipo de circunstancias y bajo cierto tipo de premisas, ¿no? Y eso es un acto administrativo, le decía, ¿no? Es un acto administrativo que yo estoy cumpliendo. Entonces tenemos que entender que la restricción de los derechos es una constante cuando entendemos el derecho en sí. Partimos de eso, le digo, ¿no? Pero la restricción de los derechos bajo cualquier tipo de modelo argumentativo, especialmente el alexiano. Robert Alexi habla mucho sobre que hay que restringir cierto tipo de derechos cuando entran en conflictos y te saca la regla de la ponderación, ¿no? Vamos a verlo eso como parte de la teoría argumentativa, vamos a verlo también lo que dice Alexi y vamos a hacer un trabajo interesante sobre eso. Pero bueno, básicamente partimos de las restricciones, pero como les decía, el condicionante para absolutamente todo tipo de restricción, incluso si nos vamos al criterio de cómo se manejan las normas, que pues hay normas prohibitivas, facultativas y, ¿qué se llama la otra? Prohibitivas, facultativas y las que otorgan derechos, pues básicamente se manejan con base en cuestiones también de restricción, ¿no? Es una triada que funciona a partir de cómo nosotros entendemos la norma. Pero sí va a estar obviamente legítimamente, si es constitucional, es legal, etcétera, o incluso convencional, si estamos hablando de un control de convencionalidad, si solo es explicado. Y si es explicado, y Alexia ahí nos dice a partir de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Obviamente Alexi ha traído esto de un criterio doctrinal alemán, específicamente el derecho administrativo, donde hay dos criterios que sí a mí me gustan mucho. No comparto mucho el criterio de Robert Alexi, pero sí, hay dos argumentos que funcionan cuando nosotros hablamos de interpretar derechos fundamentales o interpretar cualquier tipo de derechos, que es el criterio de la necesidad y la de idoneidad en las restricciones.
esos dos criterios para restringir derechos es básicamente un modelo argumentativo que nos permite a nosotros argumentar contra decisiones judiciales o decisiones del Estado que vengan a restringir los derechos. Porque básicamente te dicen, había necesidad de restringir derechos y si había esa necesidad de restringir derechos, la decisión que tú has tomado es la más idónea, es la menos idónea, es la menos restrictiva, es la más restrictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es un test argumentativo que plantea Robert Alexi a momento de hablar de restricción del derecho que está basado en motivación y en fundamentación. Pero no se preocupen que vamos a ver cuál es la ideología alexiana, porque se utiliza bastante y ahí igual les voy a contar una anécdota mía. Pero bueno, si bien no lo dice la doctrina de la jurisprudencia, han entendido por fundamentación netamente a la cita del precepto que les sirva de apoyo. Es por eso que les decía, es una parte de la argumentación el citar la norma, pero no es el ejercicio entero del argumentar, el citar simplemente la norma. Yo no puedo decir por norma tal te restringo tal derecho. Eso es omisivo, eso es arbitrario. Y aquí también hay que diferenciar dos tipos de criterios. No es lo mismo hablar de discrecionalidad, que lo he visto como sinónimo, de arbitrariedad. Y es más, el propio Tribunal Constitucional se ha equivocado en esta sentencia de la vocación. Sí, de la vocación era cuando existió esto del COVID y que las personas salían con libertad, más allá de haber estado ya con una ejecución, una sentencia ejecutoriada, y pues salían por el argumento de salud, ¿no? Y ha funcionado bastante tiempo de salud, 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 incluso a los ejecutoriados, cuando había una norma muy específica de la ley de ejecución de sentencias penales, etcétera, de que no podían salir bajo ese tipo de pretexto. Y el Tribunal Constitucional tuvo que salir a aclarar que las sentencias sobre lo que implicaba el derecho a la vida y el derecho a la salud no tenían que ser identificadas de esta manera ni funcionar de esta manera. Pero, por ejemplo, en esas sentencias se han equivocado en diferenciar discrecionalidad de arbitrariedad, que creo yo que son dos conceptos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque la discrecionalidad es inevitable. Eh, la idea del lenguaje, que es nuestra principal herramienta, nos otorga el criterio de ambigüedad y de abstracción del lenguaje. Esto significa que el lenguaje en sí ya tiene esa característica de ambigua, de vaga, de abstracta. A eso, la discrecionalidad no solamente es querible, sino es inevitable dentro de quien vaya a interpretar y quien vaya a argumentar. Muy diferente es la arbitrariedad. La arbitrariedad es omitir, por ejemplo, una fundamentación, una motivación, etcétera, o es exacerbar o es basarme netamente en criterios subjetivos. Ahí sí estoy hablando eminentemente de una arbitrariedad, pero la discrecionalidad es inevitable para quien interprete y quien argumente. Y esto ya lo señalaba Hart en su librito El concepto del derecho, especialmente el capítulo 7, hablaba sobre la indeterminación del lenguaje. Y creo yo que es parte también de entender nosotros, ¿no? Tanto la palabra escrita como la palabra oral es indeterminada, es vaga, es ambigua y por eso puede llevar a cierto tipo de interpretación, argumentación, etc. Esto es un criterio que no lo ha dicho bien el Tribunal Constitucional, se ha equivocado en esta sentencia de la vocación, y que lo dice bien Hart y que también lo dice bien Aaron Barak, que fue un magistrado de la Corte Constitucional de Israel, que tiene un librito sobre la decisión judicial, que es muy bonito, y ahí hace la diferencia entre lo que es discrecionalidad de arbitrariedad. Pero cuando ustedes traten de denunciar que ha existido un cierto tipo de, no sé, de mal argumento o falacia, hablemos de arbitrariedad en la argumentación. Es mucho más propio, ¿sí? Eso es básicamente como yo les puedo aconsejar. Entonces le decía, ¿no? La fundamentación simplemente es hacer cita del precepto que sirva de apoyo, ¿no? Cita del precepto significa una cuestión normativa dispositiva, es decir, Código Civil, Código Penal, todos los adjetivos procesales, cualquier tipo de norma válida, pero también la jurisprudencia. De cómo invocamos la jurisprudencia y el precedente es tema de otro saco, es tema muy aparte, es cómo se estudia el derecho jurisprudencial, no vamos a entrar a eso, pero sí, la fuente del derecho nos permite entender que las normas son vinculantes y obligatorias para todos, por ende, son normativas, ¿ok? Entonces, el criterio de normatividad y de precepto aplica no solamente para citas dispositivas, sino también para citas jurisprudenciales.
Eso debemos entender nosotros por fundamentación, ¿ok? Cuando yo estoy basando mi decisión, porque el artículo tantos lo dice, porque la sentencia tantos lo ha entendido así, porque el decreto supremo lo dice así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es netamente fundamentación, pero no es argumentación de total. La motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión del acto concreto que se trate y que se encuadre en la hipótesis prevista en dicho precepto. Si yo, y aquí siempre pongo este ejemplo de la fiscalía, que a mí me parece una barbaridad, pero que pues es básicamente algo que pasa, sucede. Generalmente la motivación tiene que ver con aspectos externos a la norma. Es eh, como yo he realizado el interprocesal racional en los cuales he llegado a este tipo de conclusión. Obviamente en la motivación tiene que estar también pues la idea de la fundamentación, ¿no ven? Pero yo les pongo el siguiente caso para que ustedes más o menos se den una idea. La motivación también funciona más en el argumento de hecho, pero es básicamente va más allá también. Van a entender cuando les explique el argumento. El ejemplo. Pasa que en la fiscalía X, Y, Z, no voy a decir de dónde, porque siempre pongo ya, pobrecitos, deben estar enojados conmigo, pero esto ha pasado hace tiempo. Hubo un caso donde unas personas familiares fueron a dejar a una funeraria a su abuelito, tenía una relación paternal, que ya estaba en las últimas. Y el fiscal, yo sé que las primeras previsiones son provisionales, es decir, las imputaciones provisionales en una primera instancia, pero los imputó a la familia por homicidio piadoso. Ay, pero obviamente no era pues una imputación que tenía pies ni cabeza, ¿no? Porque obviamente después fue revocado porque uno de los principales condicionantes para cualquier homicidio es que haya un muerto, un fallecido, un occiso, dependiendo la causa de la muerte, ¿no? Y en este caso estaba la persona viva. O sea, homicidio no había, pero ya había una primera imputación de eso, de que existía un homicidio con una persona viva. Y ahí uno se pone a pensar cuál ha sido la motivación que han tenido los de la fiscalía en ese entonces para determinar ese tipo penal, aunque sea de manera provisional. Homicidio, ¿bajo qué motivo? El fundamento, o sea, el tipo penal está, ¿no? El fundamento está como tal, pero si no hay ese tipo de correlación y de congruencia entre lo que estoy diciendo y lo que realmente ha ocurrido, pues hay una ausencia de motivación. Por ejemplo, ahí sí se hubiese pedido, ¿cuál ha sido tu motivación para que otorgues esa calificación provisional en ese tipo penal de homicidio piadoso? Yo hasta ahora me lo sigo preguntando, ¿no? Capaz si ustedes me pueden dar también luces en eso, pues bienvenidos al diálogo. Pero para que ustedes se den cuenta que los razonamientos están contemplados en la idea, ¿no? Obviamente de la fundamentación y de todo lo que pasa afuera. ¿Cuáles son las razones? Yo estoy otorgando, no sé, yo estoy utilizando esta norma, ¿no? Por ejemplo, porque es más favorable al imputado que esta y hay un principio de favorabilidad al imputado, etcétera, etcétera. Yo te estoy diciendo, explicando de por qué estoy utilizando esta norma. Ahora, por ejemplo, la motivación también funciona, lo que implica el concepto de derrotabilidad normativa. Esto también se ha debatido bastante cuando se pueden derrotar las normas entre sí, porque tienen diferencias muy específicas en lo ordinario, es decir, la derrotabilidad normativa en lo ordinario generalmente funciona por jerarquía, por temporalidad o por especialidad, y por uno más, jerarquía normativa, especialidad, temporalidad. Nos quedaremos en esas tres, no me acuerdo la cuarta, me sí voy a acordar. Pero Por generalmente esas normas competencia, son quizás, doctor. derrotables. ¿Perdón? Jerarquía, competencia, creo que es la cuarta. Creo que sí, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pero creo que sí, pero competencia, etcétera. Pero esas normas se derrotan entre sí por ese tipo de criterios. En el área constitucional tiende a complejizarse más, porque no simplemente funciona a partir de un criterio de jerarquía, no más allá de la interpretación de legalidad ordinaria, ¿no? Esto estamos hablando de un criterio netamente constitucional, porque obviamente se supone y se dice que la idea no hay jerarquía entre derechos. Y eso es bastante discutible, pero hay una cláusula específica en la Constitución que te dice no hay jerarquía entre derechos. Y muchas veces, como no llegan a ese tipo de criterios de derrotabilidad normativa, lo que se utiliza son otro tipo de métodos interpretativos argumentativos. El núcleo esencial del derecho, por ejemplo, que hace una esencia básica a lo que significa la concepción moderna de los derechos fundamentales, y el criterio alexiano del método de la ponderación y la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Que no es netamente de él, ¿no? Igual Guastini lo utiliza, Aaron Barak lo utiliza, etcétera, etcétera. Pero es el que más famoso se ha hecho con esto. Pero bueno,
Ahí se empieza a complejizar más en derrotabilidad normativa y eso se tiene que argumentar a partir de criterios motivacionales y de fundamentación. Pero aquí yo quiero que ustedes se den cuenta dónde funciona la motivación. Si el juez me dice, yo voy a derrotar esta norma o esta sentencia que me dice que yo debería haber actuado A, tengo que fundamentar y motivar el doble. Y esa es la carga argumentativa que famosamente también se lo hace constar, ¿verdad? Yo estoy muy en contra de utilizar la carga argumentativa como un criterio de rechazo a cierto tipo de cuestiones, ¿no? Para entrar a fondo, por ejemplo, a cierto tipo de argumentos, porque de momento, a mi entender, es todavía un concepto muy abstracto. Lo mismo pasa con técnica recursiva, que muchos tribunales tienden a rechazar recursos, acciones por técnica recursiva a todo nivel, porque siento que sí es un concepto bastante abstracto que todavía no lo hemos entendido de una manera general, ¿no? Pero bueno, la motivación, como les iba diciendo, pues retomando, tiene que ver, si yo estoy apartándome de un fundamento jurídico, ¿no? De una sentencia, de un precedente, tengo que explicar por qué. Y eso la jurisprudencia de Estados Unidos también lo ha dicho, ¿no? El overruling, por ejemplo, son criterios de superación a ese tipo de líneas, ¿no? Cuando yo supero cierto tipo de entendimiento se llama overruling, 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 overruling. Y esto lo hemos traído netamente del sistema anglosajón. Pero eso que implica mayor carga de motivación. ¿Por qué te estás alejando del criterio que me decía o que permitía ese tipo de actuación? Me estoy alejando porque es injusto, bueno, porque no sé, ocasiona desfase procesal, porque ocasiona criterios de vulnerabilidad, porque esto es inconstitucional o porque una norma se ha declarado inconstitucional. Entonces, el razonamiento en el cual yo estoy basándome tiende a ser inconstitucional, X, Y o Z. Esa es la motivación. Cuestiones extrajurídicas. La fundamentación, netamente la cita del precepto que sirve de apoyo, pero por sí sola no funciona. Por sí sola no es un argumento. Necesito de fundamentación y motivación. No obstante, ¿no? Como les he puesto ahí, de una revisión de la doctrina se tiene que el concepto de motivación aparece ampliamente indeterminado y frecuentemente es tratado como algo que tiene un contenido móvil. Es la idea. Y creo que justamente con base en ese tipo de criterios se va construyendo qué es motivación y qué es fundamentación. Y eso van a encontrar igual mucho en las sentencias, mucho en la teoría, pero con que ustedes tengan clave y en claro que la cita del precepto es fundamentación y todo lo externo y los motivos en los cuales yo voy a declarar un argumento de hecho, un argumento de derecho, es motivación y que el juez lo tiene que mostrar, que la autoridad tiene que señalarme por qué ha llegado a esa conclusión, es realmente una motivación. Mañana creo que tenemos clase todavía. Vamos a ver ya la concepción psicologista de la motivación versus la concepción racionalista, pero que ambas se amalgaman de manera perfecta porque vamos a hablar de una psicología de la decisión judicial y a partir de eso de los criterios de racionalidad, razonabilidad, por ejemplo, que se lo maneja bastante, la subsunción como parte de ese tipo de criterio en los cuales se maneja mucho la lógica formalista y al menos todo lo que implica la interpretación de legalidad ordinaria, entre comillas, porque hay sentencias que dicen no hay que llamarle así, hay que llamarle interpretación infraconstitucional, pero al final llegan a ser lo mismo. Pero pues básicamente es la subsunción cómo se manejaba antes y cómo se sigue manejando en cierto tipo de áreas determinadas y las funciones de la motivación judicial que tienen una función, no es simplemente decir la motivación ha faltado o no ha faltado, tiene una función endoprocesal y tiene una función extraprocesal. Pero bueno, esto lo vamos a ver mañana, no nos mareemos tanto con los criterios, lo único que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es a qué le llamamos motivación y a qué le llamamos fundamentación y todo ese bagaje interno que existe en torno a lo que nosotros entendemos por argumentación y estamos todavía construyendo en argumentación. Si tienen algún tipo de pregunta, consulta, comentario, ahora es el momento antes de despedirnos y ya después los dejo tranquilitos para su sábado por la noche. Hay una fiesta aquí detrás, no sé si escucha. Pero bueno, ¿hay alguna duda? ¿Se ha entendido meridianamente claro cuál es básicamente de dónde estamos partiendo nuestra idea de argumentación? No había sido tan difícil entender de esta manera, creo yo. No había sido tan simplemente decirme, vos mostrar tus razones y ya vemos después si eso está bien argumentado o no está bien argumentado, ¿no? Porque hay incluso sentencias. A ver, Sara, ¿cómo estás? Buenas noches, te doy la palabra, no sé si...
Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Sí, Sara? obviamente la clase nos está aclarando básicamente en este tema, pero usted dentro de toda la exposición nos ha hablado de mucha bibliografía, ¿no? Mm. Entonces, vamos a contar con esa bibliografía en el módulo, o sea, nos puede citar los libros, porque según veo, hay bastantes conceptos que tenemos que leer y tenemos que tratar de entender para poder razonar de determinada forma, ¿no? Entonces me ha quedado mucho la expectativa de los libros que usted ha citado, ¿no? Y que la mayor parte no los desconozco, pero vamos a tener esa parte de la bibliografía. Muchísimas gracias, Sara. Sí, sí, sí van a tener, no se preocupen, hoy mismo estoy preparando todo lo que implica. Tampoco le quiero llenar mucho con lecturas, ¿no? Si a veces hablo de autores, referencias bibliográficas, es para que ustedes lo tengan, al menos como referencia, ¿no? Por ejemplo, leer de Friedrich Schauer, Pierluigi Casone, Guattini, Alexi, es bastante, yo sé, pero sí voy a condensar en algunos conceptos, en algunos capítulos básicos y claves, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 7 de Hart, el concepto del derecho, es básico para entender la interpretación y argumentación en la vida actual. También un poco de Alexi y también un poco de Manuel Atienza, que creo yo que se ha acercado bastante y al menos tribunales de América Latina lo utilizan bastante. Pero sí, voy a subir, no sé si hay una plataforma o si no, yo le otorgo al coordinador para que les pase al grupo y ustedes puedan tener el acceso. Claro que sí, con todo gusto, Sara, no te preocupes. Y si hay algún concepto igual que no se esté entendiendo, también con toda confianza, por favor, me piden repetirlo, que se lo explique de otra manera, o tal vez darles un libro para que también puedan estudiar de una mejor manera, ¿no? La idea, como les decía, no es marearles con conceptos, sino hacerlo bastante, mucho más concreto todo lo que significa esto, ¿no? Muy bien, queridos amigos, si no hay algún tipo de duda, espero se haya entendido. Ese siempre es mi única preocupación, ¿no? De no dejarme entender, porque la idea es hacernos entender siempre. De todas maneras, mañana vamos a volver con esto, vamos a repasar esto y ya voy a tener condensado una batería de lecturas en las cuales ustedes van a poder tener acceso. Y si hay algún tipo de duda, algún tipo de comentario, algún tipo de cualquier cuestión, no duden en preguntarme. La coordinación tiene mi número y yo con mucho gusto. Generalmente tardo un poquito más por la cuestión del trabajo, pero siempre estoy predispuesto a poder estar, ser lo más claro posible, ¿no? Janine, claro que sí. A ver, para argumentación les voy a otorgar el libro de Manuel Atienza. Tiene un librito bonito que es bastante sencillo de entenderlo, pero no se compliquen tanto con los autores y los conceptos, ¿no? Cuando me apoyo en autores y conceptos es porque, bueno, ellos lo han trabajado bastante y básicamente me ayuda a mí a hacer ese entender de que realmente estamos hablando de fundamentación y motivación. Pero sí, les voy a otorgar los libros, les voy a otorgar toda la bibliografía que yo utilizo para argumentación e interpretación, que es bastante, así que a mí me encantadísimo de que ustedes puedan leerlo. Un gran saludo, querido Andrés, un gran amigo. Muy buenas noches, entonces, queridos amigos. Nos vemos mañana. Que tengan un buen sábado y que descansen. Marco, ¿tenías alguna cosa que decir? Igual mañana. Ah, mañana. Bueno, muy bien. Hasta mañana. Chao, amigos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, hasta mañana. Noches, mañana. por favor. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.